¿Qué tal, mis hermanos del Ministerio Internacional Cristo Libera? A este gran equipo, nuestro hermano Roger Muñoz, hermano Roberto González, hermano Luis Monpín, su hermano Cristian Sevilla, hermana Saraí, y a todo el grupo de este curso de entrenamiento y liberación, y a todos cuantos nos puedan ver a través de este video. La paz de Cristo sea con todos ustedes. Saluda nuevamente el pastor Eddie Mayo Alejandro desde Ciudad La Venta, Tabasco, para presentar la tarea número 15 del nivel 4 de este curso de entrenamiento en liberación y sanidad. Clase número 15, puerta muy peligrosa y común, el no perdonar. Como bien lo dice el tema de esta conferencia, es una puerta muy peligrosa cuando no sabemos perdonar o cuando no queremos perdonar. La palabra del Señor es clara en este sentido, cuando Jesús dijo que si nosotros no perdonamos a los hombres las ofensas que nos hagan, entonces tampoco nuestro Padre Celestial perdonará nuestras ofensas que nosotros hacemos para con Él. Y como ilustración a esto puso aquella historia de esos dos deudores, aquel a quien debía al rey una cantidad muy fuerte, y suplicando y llorando, el rey tuvo misericordia y perdonó esa deuda. Sin embargo, vemos que a él había alguien que le debía una cantidad, pues comparada con la que él debía era insignificante, pero él no tuvo misericordia, aun cuando la otra persona le lloró, le suplicó, o por lo menos le diera tiempo para poder pagarle. Y él no tuvo misericordia, sino que hizo con él tantas cosas que dice ahí la palabra. Y aquel rey se indignó mucho al enterarse de esto, y precisamente fue lo que le dijo, que él, habiéndolo perdonado una deuda mayor, él debió hacer también lo mismo con aquel quien le debía menos. Y entonces mandó a castigarlo, lo entregó a los verdugos para ser castigado. Y esto es importante porque si nosotros no perdonamos, tampoco seremos perdonados. Todos los días estamos expuestos a ser ofendidos, a ser agredidos, o nosotros mismos a ofender a otros. Pero es muy importante que si nosotros ofendemos a alguien, la palabra del Señor dice que el sol no se ponga sobre nuestro enojo, que podamos tener la capacidad, la humildad de pedir perdón, de reconciliarnos, para que, como también especifica ahí la palabra de Dios, no demos lugar al diablo, el enemigo no encuentre cabida en nosotros para que los demonios entren a hacer daño, porque entran sentimientos de venganza, de rencor, de odio, de desprecio, de resentimientos, y entendemos que son demonios, que son los que operan, pues la misma palabra dice que los celos, los pleitos, las iras, las disensiones no provienen de Dios, sino del mundo, y sabemos que quien opera en el mundo es Satanás con sus huestes de maldad. Por eso es muy importante que nosotros nos liberemos de esas cosas, que si hemos ofendido, nos humillemos y podamos pedir perdón. Muchas veces no queremos hacerlo, porque el pedir perdón significa reconocer que nos equivocamos, que fallamos. Y perdonar para muchos representa debilidad,
flaqueza. Y el orgullo del hombre es así, que no quiere humillarse, que no quiere reconocer que nos equivocamos, que fallamos, pero que también el Señor nos ha dejado el recurso del perdón. El perdonar y pedir perdón es importante en la vida del cristiano para poder avanzar, para que Satanás, dice la palabra, no gane ventaja, no haya cabida a los demonios. Hay algo muy importante que Jesús dijo también: dad y se os dará, medida buena, abundante, remecida. Y yo considero que no solamente se trata en el dar cosas materiales. Analizando esta conferencia sobre el perdonar y el pedir perdón, relaciono este pasaje bíblico en el que el Señor dice: dad y se os dará. Si damos perdón, recibiremos perdón. Y si recibimos también debemos dar. El Señor dijo: de gracia recibiste, dad también de gracia. De gracia hemos recibido el perdón del Señor. También de gracia debemos perdonar toda ofensa que nos hagan. Y ciertamente como humanos nos sentimos heridos cuando quizás alguien habla mal de nosotros, cuando quizás alguien dice algo injustamente de nosotros o nos hace algo. Mas sin embargo, por el amor de Dios que hay en nuestro corazón, y si verdaderamente queremos alcanzar la gracia de Dios, debemos perdonar, para que, como dice la palabra, no haya alguna raíz de amargura y que eso nos afecte y afecte a otros, porque la falta de perdón no solamente afecta a la persona que se siente ofendida, sino que también involucra a otros. Por ejemplo, si alguien ofende a un hijo en la familia, eso no solamente afecta a ese hijo en la familia, afecta también a los padres y a los hermanos, porque entran esos sentimientos de venganza, de desprecio hacia la persona que ofendió, y es algo que se vuelve una cadena, y es lo que dice la palabra: brota una raíz de amargura y otros son contaminados. Y hemos visto en las iglesias que muchos han dejado de perseverar por esas situaciones, porque por ahí se generó un problema, se generó una situación, una ofensa a la cual no se pidió perdón, a la cual no ha sido perdonada, no ha habido esa reconciliación, y entonces muchos han dejado de perseverar en la gracia por esta razón. Entonces esta puerta es muy importante y al mismo tiempo es muy peligrosa, el no perdonar. El no perdonar nos aleja también a nosotros de Dios. Podemos estar en la iglesia, podemos estar en el templo, según nosotros bien, adorando, cantando, alabando a Dios, pero si no ha habido perdón, la misma palabra dice que nuestra ofrenda no es aceptada delante de Dios. Es necesario la reconciliación y desde luego posteriormente expulsar esos demonios de rencor, de resentimientos, de ira, de enojo, para que podamos vivir libres verdaderamente y entonces sí, podamos adorar a Dios con libertad, podamos regocijarnos en el Señor, sentir el gozo del Espíritu Santo verdaderamente en nuestras vidas. El apóstol Pablo dijo: si yo hablase lenguas angelicales, pero si no tengo amor, pues nada soy. De nada me sirve hacer tantas cosas si no he perdonado o si no he pedido perdón por la ofensa que yo haya cometido. Cuando hacemos esto, esto nos libera. Me tocó mirar en cierta ocasión a un evangelista orar por una anciana, estaba postrada en cama, y el Espíritu de Dios le dio a este varón ese discernimiento y le habló a esta anciana que estaba enferma, postrada en cama, que ella tenía un resentimiento en su corazón, que había una persona con la cual ella había tenido ciertos roces y que no había habido ese perdón. Y en ese momento él le instruyó para que perdonara, para que otorgara el perdón a esta persona,
y en ese momento ella iba a ser liberada. Ella lo hizo, y ahí delante de nuestros ojos, para la gloria de Dios, cuando se hizo la oración, cuando se terminó de orar, aquella mujer que estaba postrada en cama, que no podía levantarse, que no podía ponerse en pie, cuando terminamos de orar, aquella mujer se sentó sobre su cama y empezó a hablar con una voz que tenía días que no le salía. Cobró fuerzas, y entonces podemos ver la importancia de el perdonar, el dar el perdón y el pedir perdón también. Como menciona aquí nuestro hermano Roger en la conferencia, si pedimos perdón y a quien hemos ido a pedirle perdón no nos otorgase, pues ya hemos cumplido. Aún la palabra del Señor dice que posteriormente pues busquemos 2 o 3 testigos y volvamos a repetir el pedir el perdón a la persona. Si no quisiere, entonces llamar a la congregación, y si aún así no quisiere la reconciliación, bueno, la palabra de Dios dice, dejadlo ya por gentil. Pero ya hemos cumplido, ya habremos cumplido, habremos sido liberados de esa carga, porque Dios mira la intención del corazón, que verdaderamente deseamos hacer las cosas bien en el nombre del Señor Jesucristo. Esperando en el Señor que este comentario que estamos aquí haciendo pueda ser de bendición para muchas personas que quizá estén atravesando un momento donde se sientan que les es difícil quizá el pedir perdón, el perdonar, cuesta humillarse, porque hay un espíritu de orgullo, un demonio de orgullo en el hombre que dice, no lo hagas, porque te van a mirar que eres débil y al rato te volverán a hacer lo mismo. Pero la gloria es para Jesucristo, porque el Señor dice que quien se humilla será exaltado. A Dios sea la gloria por todo esto. Damos gracias a Dios por esta bendición de esta hermosa conferencia. Dios les bendiga a todos. Les saluda el pastor Eddie Mayo Alejandro desde Ciudad La Venta, Tabasco. Bendiciones.